Las míticas bicicletas chinas, que durante tanto tiempo han sido el medio de transporte más común de Pekín, tienen que competir hoy en día con los automóviles, cuya difusión está creando ya serios problemas de tráfico. La plaza Tiananmen se halla en el centro de la ciudad histórica. A ella da el Gugong Boguguang, la ciudad prohibida, complejo residencial imperial. Al lado se encuentran los lagos de Nanhai, Zonghai, Beihai, Qianhai, Huhai y Shihai, todos ellos inmersos en la naturaleza. El Qiniandian, pabellón de la Plegaria del Buen Retiro, es el edificio principal del Templo del Cielo, el complejo religioso más espectacular de la antigua China. En el interior de la ciudad prohibida se alza el Taizé Dian, o Palacio de la Suprema Armonía, que es una de las residencias imperiales más suntuosas. Los arcanos sonidos del guzheng, instrumento musical de 21 cuerdas, nos introduce en un mundo de exquisita elegancia que ha sobrevivido indemne a siglos de conflictos y destrucciones. Bailarinas e irresistibles manjares de la cocina imperial acogen a los clientes del restaurante Fang Shan, templo de la gastronomía china. El Pekín de hoy es una sucesión de sorpresas. En el tumultuoso tránsito de la economía comunista a la capitalista, se crean inesperadas alianzas entre las exigencias de los nuevos emprendedores y los objetos de culto occidentales. De este modo se pueden contemplar audaces aproximaciones entre las arquitecturas tradicionales y el diseño moderno, como este Ferrari rojo, símbolo occidental de estatus que se recorta sobre el perfil del Templo del Cielo. El Templo de la Plegaria del Buen Retiro, que se alza en el interior del complejo del Templo del Cielo, es una maravilla de la arquitectura china de la época Ming. El edificio, que se apoya en una terraza circular de 3 niveles, es de forma redonda y su elegante estructura está cubierta por un tejado de cerámica. El templo del siglo XV y dedicado al taoísmo es el edificio religioso más famoso y admirado de China. El taoísmo es una escuela filosófica desarrollada en el siglo IV a.C., que tuvo entre sus fundadores el legendario Lao Tse. Desde sus inicios incorporó elementos antiguos de la tradición, como el dualismo entre el yin y el yang, principios opuestos y complementarios de lo femenino y lo masculino. El taoísmo adoptó también el sistema adivinatorio del I Ching, el libro de las mutaciones. Con el pasar de los siglos, esta filosofía de tipo fatalista se transformó en un auténtico culto religioso. Desde el monumento a Mao, cruzamos la plaza Tiananmen y visitamos el Palacio de la Asamblea del Pueblo y el Palacio de los Museos.
Desfiles militares, el himno nacional, mareas humanas. Así aparece en el imaginario colectivo la plaza Tiananmen, la plaza de la Puerta de la Paz Celeste. Su forma actual se debe a las demoliciones llevadas a cabo en los años 50 del siglo XX. En 1959, con motivo del 10º aniversario de la República Popular, la plaza adquirió ya su aspecto definitivo. La voz del presidente Mao acompaña imágenes de un pasado que hoy parece lejano. Son los años que van de 1950 a 1970, durante los cuales las campañas de colectivización y de modernización cambiaron la fisonomía social y económica de China. Con gran esfuerzo económico, más de 1.000 millones de personas fueron alfabetizadas y consiguieron un nivel de vida digno. Casi en el centro de la plaza Tiananmen se halla el mausoleo dedicado a Mao Zedong, que fue construido en 1976 en tan solo 9 meses, gracias a la contribución voluntaria de 700.000 obreros. Hoy sigue siendo meta de un peregrinaje respetuoso y constante. En lados opuestos de la plaza Tiananmen se alzan el Palacio de la Asamblea del Pueblo y el Palacio de los Museos. En el interior del Palacio de la Asamblea del Pueblo, que es la Asamblea Legislativa China, se halla un auditorio con 10.000 butacas y una sala con bancos con capacidad para 5.000 personas. La plaza es el auténtico corazón de Pekín, el lugar donde se citan sus habitantes del modo más informal, mirando cómo sobrevuelan las águilas o admirando los surtidores de las fuentes situadas delante de la ciudad prohibida. Tiananmen, Puerta de la Paz Celeste, nos introduce en el Gugong, la ciudad prohibida. Pasada la segunda puerta, la Taizhemen, visitamos los 3 palacios de la armonía. Atravesamos luego el área de los Sanhoudian, residencias privadas de los emperadores Ming. Desde la Puerta de la Paz Celeste, coronada por el retrato del presidente Mao, se accede al complejo de los palacios imperiales, construidos a partir de 1406 por uno de los emperadores de la dinastía Ming. En estos palacios residían los soberanos de China con sus familias y numerosos cortesanos. El espacio de la ciudad imperial fue concebido y realizado como una representación del espacio celeste. El emperador era la estrella central alrededor de la cual giraban todos los demás funcionarios estatales. El Palacio de la Suprema Armonía es el más importante y amplio de la ciudad prohibida. El imponente edificio está cubierto por un espectacular tejado de tejas esmaltadas decorado con esculturas. El interior es una gran sala donde tenía lugar la ceremonia de proclamación de los emperadores.
Con la apertura a los mercados occidentales y la influencia exterior, a Pekín incluso ha llegado el rock americano y junto a él uno de sus símbolos más conocidos, el Hard Rock Café. También el golf, símbolo de estatus económico y social, se ha difundido entre los pequineses, cuyas costumbres, diversiones, deportes y modas cambian rápida y drásticamente, haciendo casi irreconocible el aspecto de la ciudad de un año a otro. Al mismo tiempo se asiste a la recuperación de la tradición musical y teatral tras los años de la revolución cultural que se había propuesto borrar la cultura del pasado. Los extranjeros también están descubriendo la ópera de Pekín, un arte escénico que une danza, canto y acrobacia con la ayuda de elaborados trajes, máscaras y maquillajes. El metro de la ciudad tiene actualmente una extensión de 110 kilómetros, repartidos en 4 líneas que en el año 2008 se verán duplicadas. En la estación Tiananmen-dong tomamos la línea 1 del metro en dirección Sihuidong. Cambiamos a la línea circular en Jiangmen y bajamos en Yonggaegon. El sonido de una ocarina anuncia la atmósfera de paz y armonía que parece emanar del templo de Confucio. Confucio, hombre de gran sabiduría y rectitud, vivió en el siglo VI a.C. Su pensamiento, divulgado por sus discípulos tras su muerte, propone un código moral que tiende a privilegiar el bien de la comunidad frente al bien individual. La estación de tren ofrece una interesante imagen de la sociedad china. El tren, todavía hoy el medio de transporte más difundido del país, asegura las conexiones indispensables a una población actualmente muy urbanizada. Las 5:30 de la mañana de un día de verano en un parque de Pekín. Gente de todas las edades se dedica al Tai Chi, la llamada lucha de las sombras, práctica de origen antiquísimo que une el ejercicio físico y la meditación. La concentración que requieren los movimientos de Tai Chi se encuentra también en el ajedrez chino, otra expresión cultural de una civilización que privilegia la precisión de las formas. Desde Jinshan Gongjuan, la colina del Mirador, bajamos hacia Beihai Gongjuan, el parque del lago septentrional,
dominado por el edificio del Stupa Blanco, situado en Gyeonghwa, la isla de Jade. El Parque del Lago Septentrional es un popular parque de la ciudad. Lo domina el imponente perfil del Stupa Blanco, construido en el siglo XVII con motivo de la primera visita del Dalai Lama a Pekín. El parque, con su sistema de lagos donde se practican deportes acuáticos, es el más bonito de Pekín y uno de los más grandes de la ciudad. En la escuela deportiva Shichahai se entrenan con esmero y disciplina los futuros campeones del deporte. Entre las especialidades en las que China goza de supremacía mundial está el ping-pong y la gimnasia artística. Aquí se practican también disciplinas deportivas de origen oriental, como las artes marciales, Wushu en chino. Según la leyenda, la escritura china se inventó a imitación de las huellas de los pájaros. En realidad, la escritura china tiene más de 6.000 años de antigüedad y deriva de las marcas que se hacían en las vasijas de barro para identificar su contenido, cantidad y propiedades. El número de los caracteres del sistema chino de escritura se ha perdido. En el pasado, su conocimiento estaba reservado a una élite de intelectuales que de esta manera detentaba el poder. A partir de 1956, para favorecer la alfabetización, se establecieron normas para la simplificación de la escritura, haciéndola así accesible a todos. Desde la estación de Qianmen, tomamos la línea circular del metro y bajamos, tras 2 estaciones, en Jiangguomen. El saber científico chino se remonta a hace más de 2 milenios, pero no fue hasta el siglo XV después de Cristo cuando se creó una auténtica institución para el estudio de los fenómenos celestes, el Observatorio Imperial. En los hutong, los callejones de los barrios tradicionales, todos peatonales, se encuentran los mercados de artesanía china, muy ricos en sedas, jades, lacados, abanicos, medicinas a base de hierbas y porcelanas. El cloisonné, arte típicamente chino, nació en el siglo XV, en la época Ming, gracias al desarrollo de los esmaltes. Sobre la superficie de vasos, platos, muebles y joyas se aplican pequeñas cenefas en forma de nubes, pétalos y motivos diversos que luego se esmaltan. Hoy, por exigencias del mercado, la producción se ha estandarizado y se ha priorizado el uso de los colores vivos y la abundancia de motivos ornamentales. En el templo budista de los orígenes del Dharma, los monjes han vuelto desde hace algunos años al estudio y la plegaria.
El budismo, segunda religión del país por número de adeptos, nació en Nepal en el siglo VI a.C. y se difundió en China a partir del siglo I después de Cristo. Nacido como filosofía para ayudar al individuo a interrumpir el ciclo de la frustración y el dolor de la condición humana, el budismo parte del supuesto de que solo el conocimiento conduce al verdadero ser. Es posible evitar futuras reencarnaciones a través de la iluminación, que consiste en la capacidad para discernir la verdad de la apariencia. En las calles del moderno Pekín se puede observar una fascinante mezcla de lo antiguo y lo moderno. Ríos de coches y bicicletas corren mezclados, mientras nuevos fast food abren sus puertas al lado de tradicionales cocinas al aire libre. La publicidad, el cine y la política pueden permitirse el lujo de contratar pintores personalizados, hábiles artesanos que por un modesto precio pintan las paredes de la ciudad. En el campo de las artes gráficas, la tradición se mantiene muy viva. La xilografía, que utiliza bloques de madera grabados y tintados para hacer preciadas estampaciones sobre papel, realiza productos refinados, muy buscados por los visitantes occidentales. El jade usado con fines artesanales es de dos tipos: el blanco tradicional y el de color verde esmeralda, procedente de Birmania y de Yunnan. Considerado eficaz para retardar la descomposición de los cadáveres, el jade se usó durante siglos en los servicios funerarios. Los objetos de jade finamente trabajados son todavía muy populares como talismanes contra las desgracias. A pocos kilómetros del centro se alza la residencia estival de los emperadores, un palacio jardín formado por numerosos edificios residenciales y religiosos. El palacio de verano, destruido 2 veces por las tropas europeas que invadieron China a fines del siglo XIX, fue reconstruido por la emperatriz Cixi, quien invirtió en ello enormes sumas de dinero. Entre las construcciones más singulares del complejo destacan la Galería del Amor, de 728 metros de largo y con un techo lleno de pinturas, y la barca de piedra, que servía de embarcadero. El magnífico palacio constituye hoy una de las mayores atracciones turísticas de la capital. La transformación de Pekín es sorprendente y muy rápida. El enorme mercado chino de más de 1.000 millones de habitantes se está abriendo al mundo, determinado a mejorar en poco tiempo su nivel de vida. Los grandes grupos hoteleros y las principales empresas multinacionales están presentes en los centros más importantes de China. El paso de Pekín a Shanghái es casi imperceptible en el interior de los grandes hoteles si no fuera por la distinta caracterización de las imponentes arquitecturas contemporáneas.
Gran Shanghái, al que llegamos tras 2 horas de avión, supera hoy los 17 millones de habitantes. Con sus 421 metros de altura, la Jinmao Tower, terminada en 1998, es uno de los 3 rascacielos más altos de China. El edificio, que recuerda la elegancia de una pagoda, se ha convertido en el símbolo del nuevo Shanghái del siglo XXI. La ciudad, en expansión continua e imparable, es una gran obra en la que se pueden reconocer, junto a las modernas técnicas de edificación, las tradicionales prácticas chinas, como por ejemplo el uso de andamios de bambú incluso en la construcción de rascacielos. Shanghái solo conserva en unos pocos barrios del centro el aspecto de ciudad enjambre, abarrotada y fascinante, que la había hecho inconfundible desde la apertura de su puerto al comercio internacional hacia mediados del siglo XIX. Terminada la desastrosa guerra del opio de mediados del siglo XIX contra Inglaterra, de la que China salió deshecha, la ciudad se convirtió en el puente europeo en Asia, lo que supuso un rápido desarrollo y la convirtió en la protagonista de la industrialización del país. Esta fábrica de las famosas bicicletas chinas no es más que uno de los miles de establecimientos industriales del área metropolitana, corazón de la economía china. Shanghái cuenta con una importante bolsa, así como instituciones culturales equiparables a las de Pekín, y es la capital del cine chino. La seda es una de las principales y más características producciones textiles de China. Ya en el primer milenio antes de Cristo se exportaba este precioso producto a través de la ruta de la seda, que cruzaba toda Asia y llegaba a la Roma imperial. La seda es hoy uno de los artículos chinos más populares y comprados. La fabricación de la cerámica también se remonta a la prehistoria, pero la producción más preciada, la de la auténtica porcelana, tiene su origen en el siglo VIII después de Cristo y alcanzó rápidamente altos niveles de calidad. Las calles principales de Shanghái están invadidas por un tráfico intenso. Nanjinglu, frecuentada por 1 millón de personas al día, debe su popularidad a sus centenares de tiendas, mercadillos y grandes almacenes. Sin embargo, en esta inmensa marea de gente en perpetuo movimiento se percibe un sentido innato de orden y dirección. Es por eso que tales concentraciones no angustian ni agobian. Tampoco inmutan a los estudiantes chinos, aparentemente ni siquiera perturbados por el ruido, y que consiguen entre coche y coche trazar sus dibujos. El más bonito e importante templo de Shanghái es el templo del Buda de Jade, construido para albergar 2 estatuas de jade de Buda, una tumbada y otra sentada, traídas desde Birmania por un monje hacia fines del siglo XIX. El templo, que recientemente ha vuelto a abrirse al culto, alberga un monasterio con unos 70 monjes. La ciudad se alza en la orilla izquierda del río Huangpu, a unos 25 kilómetros de su confluencia con el Yangtze.
Este último desemboca tras pocos kilómetros en el mar. Gracias al río, Shanghái está conectada así con el mar. Es por ello que ha podido convertirse en uno de los principales centros comerciales de China. En el paseo del río se encuentra el Bund, con sus edificios del siglo XIX de estilo europeo, símbolo de la odiada dominación extranjera, que al mismo tiempo fue una de las suertes de la ciudad. La puesta de sol ilumina con luz dorada las fachadas de cristal de centenares de rascacielos. La imponente iluminación nocturna hace resaltar los edificios principales, testimonios del orgulloso éxito de Shanghái y de su pertenencia al reducido número de grandes metrópolis del mundo. De vuelta a Pekín, visitamos un trecho monumental de la Gran Muralla, situada a unos 60 kilómetros de la capital. La colosal obra, de 3.000 kilómetros de longitud, 6,5 metros de ancho en su base y entre 7 y 8 metros de altura, se alzó para defenderse de las invasiones del norte, aunque en realidad sirvió para tener ocupadas a miles de personas durante el siglo III a.C. A 12 kilómetros de Pekín se encuentra el llamado Puente de Marco Polo, construido en el siglo XII y decorado con 280 leones esculpidos. Hacia 1276 Marco Polo lo vio y lo describió como único en el mundo. Shanghái y Pekín, junto a Hong Kong, son el motor de un inmenso país, China, que gracias a su potencia demográfica y a la fuerza de su ambición, se esfuerza por convertirse en gran protagonista del siglo XXI.